Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Beatriz Navarrete. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro curso técnico superior universitario en seguridad pública. Estamos en el módulo número 4, desarrollo humano, con nuestro primer tema, comunicación oral y escrita. Es la primera sesión de este tema que se denomina ¿qué es comunicar? Y nuestro objetivo particular es que al finalizar la sesión, el alumno será capaz de determinar la importancia del proceso comunicativo como fuerza que genera la interacción de ideas, tanto en sus manifestaciones verbales como no verbales. Dicho lo anterior, empecemos. Podemos identificar que la comunicación humana surge por diferentes necesidades. Desde que el hombre es hombre, siempre ha buscado tratar de compartir, tratar de persuadir y tratar de informar a los demás, a todos aquellos que están en su entorno. El primer término que mencionamos, compartir, se refiere a la urgencia que se ha tenido de comunicar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras angustias y necesidades más básicas. A esto vamos a denominar compartir. Pero, asimismo, también hemos identificado que existe un predominio de la urgencia de modificar los pensamientos de los demás y hacerlos coincidir con los nuestros, es decir, persuadir. El tercer concepto se refiere a la tendencia que tenemos de perpetuar nuestra hegemonía como ser natural. Y en ese momento estamos informando. Recuerden que este vocablo está constituido de dos partes. Eh, que tiene que ver con estar dentro de la forma. Es decir, eh, mantener siempre nuestro punto de vista. A estos tres características les vamos a llamar comunicación. Aunque en un principio la comunicación en nuestros primeros ancestros no fue oral, ya en los gestos, los movimientos corporales, los símbolos y las representaciones murales, de alguna manera ya se presagiaba el tipo de comunicación más elaborado que estaba por llegar. Vamos a señalar entonces que la comunicación que se da entre los seres humanos se va a definir como un proceso sistemático que permite la interacción entre dos o más personas mediante un mismo código. Y ese proceso se caracteriza por relacionarnos, ¿no? Aparte de que hay agentes actuantes, existe también el propio mensaje y va a existir lo que se llama un canal. Va a haber en esta comunicación humana lo que vamos a denominar un referente, una situación. Y todos estos deben de estar ubicados dentro de un contexto. Y ese contexto es precisamente lo que me va a ayudar a que se establezca la comunicación. Hay que señalar, hay que subrayar que en una comunidad cada persona tiene una gama de situaciones, digamos, personales, vivencias, experiencias, principios, entre otras cosas, que hace que la comunicación sea un tanto distinta entre una persona y otra, aunque existan estructuras coincidentes entre los mismos integrantes del grupo que está lanzando esa comunicación. Entonces, esto va a permitir mayor dinamismo en el acto comunicativo.
Y como vamos a ver a lo largo de este video, esto tiene una doble implicación. El que cada quien tenga experiencias propias va a conllevar definitivamente que cada quien entienda los mensajes de una manera diferente. Pero, ¿de qué depende esto? Bueno, pues se dice que la comunicación es un acto dinámico en el que los sujetos están en contactos cada uno con su forma de ser. Por lo tanto, va a ser un encuentro entre mentes y realidades, la realidad mía y la realidad del otro que me está escuchando. Y muchas veces sucede que cuando nos estamos expresando, pues la recepción que el otro está recibiendo puede que no sea exactamente la misma que estamos tratando de emitir. Es decir, la recepción no es segura. ¿A qué me refiero? A que la interpretación del mensaje queda flotando, pues el emisor lo dice desde su experiencia y el receptor lo va a recibir desde la suya. Eso es algo que siempre debemos de tomar en consideración. Bueno, cuando estamos hablando y explicando todos estos temas de comunicación, siempre es menester hacer diferencia de los conceptos comunicar y lenguaje, comunicación y lenguaje. De acuerdo a lo que vemos en nuestra imagen, se dice que pues el lenguaje, que por cierto es privativo del ser humano, es la capacidad del individuo para almacenar información convencional que va recogiendo de su entorno social y como ya nos estamos imaginando, esto ha sido la piedra angular en el desarrollo de nuestra cultura humana. ¿Verdad? De acuerdo a lo que estamos identificando aquí, almacenamos información que vamos recogiendo de nuestros alrededores. Entonces, es precisamente a partir de esa comunicación que tenemos una vinculación con el otro. Se dice que conforme el individuo crece y se desarrolla, el volumen o el nivel de conocimientos que va teniendo, que va adquiriendo en las distintas áreas eh, de la comunicación, pues se va engrosando, va aumentando. Esto es gracias a las múltiples actividades que va teniendo el sujeto en su día a día, tanto con las relaciones que va estableciendo, digamos, con su familia, en el entorno escolar, um, en el entorno laboral también, o en términos generales en su comunidad. Y entonces estas relaciones es lo que van a hacer que dicho conocimiento se vaya incrementando. Y entonces la comunicación y el lenguaje, ambos, se van haciendo cada vez más y más complejos. Se dice que el lenguaje es un fenómeno muy amplio que abarca aspectos fisiológicos, porque tiene que ver con la utilización que tenemos de nuestro aparato fonador. Sepan ustedes que el desarrollo de nuestras cuerdas vocales, todo esto que tiene que ver con nuestro aparato fonador, es completamente diferente al de otros primates, que es maravilloso porque la estructura que tiene es precisamente lo que nos permite esta emisión de sonidos, que nadie más lo posee. ¿Eh? Si ustedes se dan cuenta, al menos analicemos todo esto que les he venido diciendo en los últimos 10 minutos, me ha permitido emitir una serie de sonidos
prolongados, ¿verdad? Subsecuentes. Y los animales, aunque se pueden comunicar, no tienen este lenguaje articulado que yo tengo. Pero eso es gracias a nuestros puntos fisiológicos, ¿verdad? Ahora, el lenguaje también es psicológico porque nos está comunicando con la psique del otro, mi psique con la psique de aquel, con el de enfrente, ¿verdad? Antropológico, porque también tiene que ver con las relaciones sociales que se han dado a lo largo de la historia en los diferentes áreas, diferentes territorios en donde el ser humano se ha ido estableciendo. ¿Ah? Precisamente tomando en consideración estos aspectos es que los estudiosos han ido determinando, perdón, que existen varias funciones del lenguaje. Nosotros en este momento solamente nos vamos a abocar a tres, que son las que están directamente relacionadas con el tipo de comunicación que necesitamos dominar en nuestra actividad diaria como servidores de la seguridad pública. Entonces, la primera función del lenguaje que estamos viendo en la pantalla nos dice que el lenguaje es representativo, tiene una función representativa. ¿A qué se refiere esto? A que este lenguaje nos va a dar a conocer aspectos de nuestro entorno, aspectos objetivos, aspectos comprobables. Se dice que esta función representativa es la función por la cual el lenguaje llega a transmitirnos un contenido objetivo, concreto, y consiste en expresarnos con palabras ideas de la realidad. ¿A qué me refiero? Tenemos en la imagen tres ejemplos. Insisto, nos da a conocer el entorno de una manera objetiva. Por ejemplo, una función representativa del lenguaje es aquella que me señala que Marte es un planeta. Si ustedes observan, aquí tenemos varias palabras, tenemos dos sustantivos, Marte y planeta. Y dentro de nuestra realidad concreta y objetiva, podemos entender qué significa planeta, cuáles son las características de aquel objeto que va a ser denominado planeta. También entendemos qué es a lo que nos estamos refiriendo cuando decimos Marte. De tal suerte que cuando yo enuncio Marte es un planeta, entonces estoy adquiriendo un contenido claro, directo y objetivo, que además de todo no se presta, y aquí viene la importancia, no se presta a interpretaciones. No es como que yo pueda decir, no, no quiero que Marte sea un planeta. No, no podemos, ¿verdad? Barremos con escoba. Aquí tenemos otro contenido que es claro y definitivo. ¿Con qué barremos? Con escobas. ¿Mm? Me está dando un conocimiento concreto, me está transmitiendo un contenido exacto. El tercer ejemplo, los canguros son marsupiales. Y al igual que en la primera oración, pues tenemos dos sustantivos, canguros y marsupiales, que tienen una serie de características reconocidas por el mundo en términos generales y que precisamente eso es lo que va a hacer pues que todo el mundo coincida. También estamos transmitiendo un contenido. Un segundo punto para tomar en consideración las funciones del lenguaje es que el lenguaje es
expresivo. ¿A qué nos referimos con que es expresivo? Bueno, con que la función expresiva va a manejar y nos va a manifestar un estado psíquico y un estado anímico del hablante, del que está emitiendo el mensaje. Ejemplo de ello es, por ejemplo, cuando el hablante nos dice, estoy muy alegre, o nos dice, ellos están convencidos. O un tercer ejemplo es, me siento desconcertado. Ajá. Tanto si el hablante expresa algo con respecto a sí mismo, o como en el segundo caso, algo con respecto a los demás, ¿verdad? Aquí tenemos entonces esa función expresiva. Reitero, nos va a manifestar un estado psíquico. Vamos ahora a la tercera función que nos interesa revisar y es la función apelativa. Se dice que la función apelativa es aquella en donde el hablante va a tratar de persuadir al receptor del mensaje, sea como fuera. Es decir, si lo hace de una manera asertiva, amigable, respetuosa, o por el contrario, lo hace haciendo uso y abuso de alguna jerarquía superior, si lo hace como una orden o como un mandato, finalmente esta función apelativa busca influir en el receptor. Y aquí está el punto importante. Busca influir en el receptor. Y entonces tenemos este primer punto, este primer ejemplo que nos dice, siéntate, por favor. Yo les decía hace ratito, lo podemos hacer de manera amable, ¿sí? O lo puedo hacer de manera eh, como ordenanza. Siéntate, por favor. Y aquí quiero que observemos esta situación que más adelante vamos a tratar en las siguientes sesiones. No votes por ese candidato. Vemos ahí claramente un intento de persuasión. Tráeme manzanas. Ajá. Aquí también estamos utilizando un tono de ordenanza o podríamos agregar para dulcificar esta orden, tráeme manzanas, por favor, ¿verdad? Pero finalmente llegamos a lo mismo. Es decir, estamos tratando de influir o de persuadir al receptor del mensaje. Entonces, estas son nuestras tres funciones del lenguaje. Me gustaría cerrar este punto solamente señalando que hay más, pero para nuestros objetivos, con estas tres funciones del lenguaje serán suficientes. Ahora bien, vamos a hablar de lo que sería la lengua verbal, que pareciera ser que es reiterativo, pero no necesariamente. Y es menester diferenciar entre lo que sería lengua y lo que sería habla. Hay dos circunstancias, digamos, un tanto diferentes. Um, Me gustaría señalar también que el estudio tanto de la lengua como el habla está manejado por lo que se conoce como lingüística. ¿Mm? Entonces, la lingüística es el estudio precisamente de la lengua y de la manera en que las personas hablan. Y como ciencia que asume por objeto de estudio el lenguaje humano, la lingüística ha señalado al lenguaje, la lengua y el habla, fíjense los tres elementos, lenguaje, lengua y habla, como estructuras del proceso de conformación de mensajes. Estas, a su vez, van a dar formas
diversas de comunicación verbal. ¿Cuáles son las características de la lengua? Bueno, como primer punto, se nos dice que la lengua, vamos a entender por lengua, al ordenamiento mental de los planteamientos verbales convencionales que permiten la interacción con otros por medio de mensajes. Cada una de estas lenguas que existen en nuestro planeta tienen estructuras especiales, estructuras, vamos a decir, únicas. Las estructuras lingüísticas nos ayudan precisamente a este proceso comunicativo y mantienen un patrón general sistemático. ¿De qué estamos hablando? De los idiomas. Un ejemplo muy sencillo. Sabemos que en nuestro idioma, el español, tenemos un arreglo sintáctico común. ¿Cuál es ese arreglo sintáctico? El orden en que organizamos y estructuramos oraciones. Ese orden comúnmente es de sujeto y predicado. Siempre que yo elaboro, yo y ustedes elaboran una oración para comunicarse con los demás, la decimos en términos primero de un sujeto y luego de un predicado. La manera en que organizamos también las diferentes categorías gramaticales son, por ejemplo, artículos, sustantivos, adjetivos, verbos y complementos. Aquí mismo podemos tener un ejemplo. La lengua es nuestro sujeto. Es el ordenamiento mental de los planteamientos verbales. Lo vamos a dejar ahí para que no sea tan complejo. Entonces, siempre hablamos en términos de sujeto y predicado. Y si todavía lo queremos desmenuzar más para analizarlo, entonces decimos que tenemos artículos. Acuérdense que los artículos son el, la, los, las. Lengua, que es un sustantivo, todas aquellas palabras que utilizamos para referirnos a objetos, ya sean concretos o no concretos. Luego tenemos verbos, lo que nos indican las acciones, ¿no? Es yo soy, tú es, ellos son, tú eras. Acuérdense que los verbos tienen la característica de poder ser conjugados en sus diferentes tiempos y personas gramaticales. Personas gramaticales, yo, tú, él, nosotros, ellos. Tiempos verbales, pasado, presente, pretérito, copretérito, etcétera, ¿no? Por poner unos ejemplos. Y luego vienen los complementos, les decía, el ordenamiento mental de los planteamientos verbales. Esos serían los complementos de el verbo. Muy bien, pues nosotros no lo estamos analizando, normalmente no lo estamos pensando, es decir, no somos conscientes de ello, pero así hablamos. Esa es la estructura lingüística de nuestro idioma español. Y en el inglés, pues es diferente, ¿no? En este momento me viene un ejemplo muy, muy sencillo. Tal vez ustedes sepan que en inglés normalmente siempre va primero el adjetivo y luego el sustantivo. Por ejemplo, por eso, para decir pantera rosa en inglés, primero se dice el adjetivo Pink Panther, ¿no? Pantera rosa en español, perdón, sustantivo, adjetivo, y Pink Panther en inglés, primero el adjetivo, pink, y luego panther, el sustantivo. Y bueno, pues lógicamente, si analizáramos más idiomas, veríamos que cada uno pues tiene, como lo decíamos, sus propios sistemas. Pero eso no es tanto el objetivo de nuestra sesión de hoy. Basta entonces hacer este señalamiento, ¿verdad? Vemos que nos dice en la imagen, la lengua es el ordenamiento mental de los planteamientos verbales convencionales que permite la interacción con otros por medio de mensajes. Si yo no utilizo, por ejemplo, al estar hablando el español, esta estructura gramatical
al otro le va a costar trabajo entenderme. Tal vez sí me entienda, pero le va a costar trabajo. Cuando el sujeto es poco experimentado, pensemos en el caso de los niños, ahí en muchas ocasiones puede ser que no nos entienda, ¿eh? Ya lo decíamos desde el principio, conforme vamos avanzando en nuestra carrera de vida, pues vamos adquiriendo más experiencia y por lo tanto más herramientas para poder entender eh, las diferentes divergencias que puede tener la estructura en nuestro lenguaje. Ahora bien, entonces la lengua debe tener normas y esas normas se deben de ajustar. En el español tenemos normas prosódicas de pronunciación. ¿Cómo vamos a pronunciar, por ejemplo, esta grafía que se llama N? Y esta grafía, si está acompañada de alguna vocal, ¿cómo se pronuncia? ¿Verdad? Tenemos el caso, nuevamente recurrimos al ejemplo del inglés y el español. Sabemos que la H en el español decimos que es muda, ¿no? Tenemos aquí habla, la H no tiene sonido. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, en el inglés? Sabemos que esto suena como J. Ja. Ja. Bueno, también tenemos reglas ortográficas de escritura que sabemos que son sumamente indispensables para que un mensaje escrito se pueda entender. No es lo mismo que yo diga votar con V que votar con B labial. Ujú. Digamos con esta B. Votar con V implica este derecho a elegir a un representante, pero votar con esta B hace referencia, digamos, al movimiento del balón, ¿verdad? Cuando cae al suelo y se vuelve a elevar en el aire. Se topa con algo como mi mano y esto lo hace regresar al suelo. Allí estamos votando. Y por eso entonces la ortografía es sumamente importante porque ya sabemos que si no utilizamos adecuadamente las palabras en su estructura gramatical adecuada, pues la significación puede cambiar. También tenemos normas de semántica, que es de significado, que si se dan cuenta están relacionadas. De hecho, todas están verdaderamente relacionadas. Aquí las estamos separando por cuestiones didácticas. La estructura gramatical, la que les decía hace ratito. Si yo digo el ordenamiento mental de los planteamientos verbales es la lengua, pues a lo que llamamos lengua, le estoy dando más peso al significado que al concepto. Y se puede hacer, pero tal vez a algunos les cueste trabajo entender o tengan que escucharlo al menos 2 veces para poder entender su significado. ¿Por qué? Porque la gramática cotidiana y natural de nuestro idioma español ha sido alterada. La puntuación, ¿verdad? Sabemos que una coma, un punto y seguido, un punto y aparte, pueden cambiar y modificar en mucho el sentido de nuestro texto. Y los acentos, que son auxiliares de entonación en la oración. No es lo mismo que yo digo esta, una palabra que la puedo escribir sin acento, a está, que ahí hace referencia a un verbo, es decir, a una acción y que tiene que ser acentuada en la sílaba ta. Entonces, es importante que vaya identificando eso. Y lo hago, normalmente lo estoy haciendo cuando la comunicación es verbal y cuando es escrita, pues como no vamos a leer esa entonación, tenemos que hacer uso de esos signos de puntuación y de esos signos de admiración y de interrogación, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos tenido problemas a la hora de mandar mensajes de texto porque no utilizamos signos? Más de una vez le hemos preguntado a nuestro interlocutor, ¿me estás preguntando o me estás afirmando? No, pues te estoy preguntando. Bueno, entonces utiliza los signos, ¿verdad? Que además de todo ya sabemos que en el español
debemos de abrir y cerrar los signos, en este caso de interrogación, pero también los de admiración. A veces por economía del lenguaje no lo hacemos, pero eso es completamente equivocado. Y además, al día de hoy, ya no tenemos esa excusa. Cuando los mensajes textuales empezaron a hacer su aparición, recuerden ustedes que para escribir una letra, pues teníamos que oprimir 3 veces una tecla o 2 veces. Y entonces ahí pues era un poco lento escribir un mensaje, pero hoy en día inclusive hay en los dispositivos lo que se llama texto predictivo. Entonces, hasta con 1 o 2 clics podemos escribir una palabra tan larga y comunicar. Entonces, ya no es necesario tener esa economía del lenguaje que antes se usaba, ¿no? Bien, continuamos entonces con nuestro tema. El habla, a diferencia de la lengua, se dice que es individual o digamos particular. ¿Por qué? De acuerdo a lo que estamos viendo en la imagen, yo quiero transmitir una idea y eso lo puedo hacer a través de diferentes formas de estructurar oraciones. Por ejemplo, puedo decir, ayer vi a tu hermano en el concierto. O puedo decir también, en el concierto, ayer pude ver a tu hermano. O puedo decir, he visto a tu hermano ayer en el concierto. Y cualquiera de las 3 posibilidades son correctas. ¿Cuál voy a utilizar? La que vaya más de acuerdo con mi experiencia. A eso es a lo que decimos, o a eso es a lo que le llamamos el hecho de que la lengua sea individual, ¿no? Bien, también es importante señalar que el habla es actual. Dicen los analistas que el habla va evolucionando, se va transformando. Un ejemplo muy sencillo es que si nosotros leyéramos una obra de Miguel de Cervantes Saavedra o una obra de Sor Juana Inés de la Cruz, obras que fueron escritas por allá en el siglo XVI y XVII, aunque sean en español, entenderíamos muy pocas cosas o al menos nos costaría mucho trabajo entender lo que querían transmitir, aunque sea español. ¿Por qué? Porque ha ido variando, ha ido evolucionando. Inclusive muchas palabras, muchos fonemas, ¿no? Como les decía, por ejemplo, el caso de la H, la utilización que se le daba a la H en el siglo XIV, XV es diferente a la que le damos ahorita en el siglo XX. Otra característica nos señala que la lengua es un proceso mental o psíquico. Se deposita en el cerebro donde las imágenes acústicas se asocian con conceptos. Esto es muy sencillo de explicar. Yo emito una palabra como mandarina. Ujú. Es acústico porque ustedes lo están escuchando. Estoy emitiendo una serie de sonidos que al llegar a su cerebro, ¿sí? La van a poder ustedes decodificar. Pero además nos dices mental o psíquico porque le vamos a adjudicar un valor, una emoción. Habrá quien al escuchar mandarina la asocie con un sabor ácidamente agradable, Navidad, tal vez ofrendas de Día de Muertos, e inclusive habrá quien se le empieza a antojar una mandarina en este momento. Y si está a su alcance, va a la cocina donde haya y la tome y se la empieza a comer. Y habrá quien, entendiendo perfectamente este concepto de mandarina, sienta repulsión, ¿verdad? Si tuvo alguna experiencia negativa
A lo mejor levantaron un mandarinazo y fue desagradable, o se comió una mandarina excesivamente ácida, o muchas circunstancias. Por eso es que es un proceso mental. Y también aquí continuamos con esta cuestión de individual, ¿se dan cuenta? Por eso decía, un concepto tiene un significado, lo que decíamos hace un momento, voy a regresar tantito. Acuérdense que decíamos, hablábamos de estas funciones del lenguaje y señalábamos que tiene una función representativa. Cuando yo digo mandarina, estoy hablando de un fruto cítrico, de cáscara gruesa, jugoso. Esa es la función representativa, pero también tiene una expresiva. Habrá quien me diga sabrosa y habrá quien me diga no sabrosa. Es más, repugnante, vamos a decirlo inclusive, ¿no? Bien, continuemos. Nos dice que la lengua es un sistema como código. Al hablar, el hablante selecciona las palabras que le interesan para elaborar los mensajes que desea comunicar. En muchas ocasiones tenemos, acuérdense ustedes, sinónimos de las palabras. Y yo puedo decir los castillos de España o puedo decir los palacios de España. Puedo utilizar alguno de los dos conceptos, aunque también en un sentido estricto, y fíjense qué importante también esto, un castillo es diferente a un palacio, ¿no? Aunque en muchas ocasiones la utilizamos como sinónimos. Y todo esto que estamos intercambiando con los demás, con el otro, se da a través de lo que se conoce como proceso de comunicación, en donde ya sabemos que tenemos un emisor, ¿sí? Aquella persona que está emitiendo palabras, mensajes, y al que le están llegando, al que la está recibiendo, que es el receptor. Recordemos y tengamos presente que este es un proceso interactivo y circular. ¿Por qué? Porque el emisor manda mensaje, el receptor lo escucha, lo interpreta, lo decodifica, deja su papel de receptor, que sería lo ideal, y se convierte en emisor y le va a contestar al emisor, quien entonces también obviamente deja de ser emisor para convertirse en receptor. Si esto se cumple, pues ya tenemos ganada una buena parte de este proceso de comunicación. Pero lo digo porque en muchas ocasiones el emisor está señalando ideas, está emitiendo y el receptor no está escuchando. El receptor solamente está pensando en convertirse también en emisor y ahí la comunicación falla. Bueno, dentro de los otros elementos que existen dentro de este proceso de comunicación es el canal por donde estoy emitiendo mi mensaje. Si lo estoy verbalizando y lo está escuchando el otro, como ahorita en este momento nosotros, o si lo estoy haciendo a través de un documento escrito en donde el receptor lo va a leer, ahí existe un canal. Uh-huh. Tenemos un código que, por ejemplo, en este caso puede ser el idioma. Estamos hablando español. Y quiero recalcar que es importante que tanto el emisor como el receptor utilicen el mismo código, porque si utilizan códigos diferentes y sobre todo códigos que uno de los dos no entienda, acaba la comunicación o al menos se limita grandemente. No se puede entender lo que el emisor me está tratando de señalar, de compartir cabalmente. En muchas ocasiones puede haber ruido. Y no solamente nos referimos al ruido físico, como el hecho de que a lo mejor ahorita escuchamos la campana de la basura, el sonido del vendedor de tamales, etcétera. Ese es un tipo de ruido, por supuesto. Y se va a ser considerado ruido porque
me está obstaculizando el mensaje. Pero no solamente ese es el ruido. El ruido puede ser las ideas que yo tengo en mi mente. Vamos a suponer que estamos hablando de un tema candente, de un tema de política, en donde el emisor está diciendo que el político del partido A es el mejor político, es honesto, es trabajador, etcétera. Y cuando está escuchando esto, el receptor viene a su mente una serie de ejemplos que tiene él en donde se concientiza de que este político A es todo lo contrario, es corrupto, no trabaja, um, vamos, tiene una serie de defectos. Al estar pensando en qué le va a contestar al emisor, entonces ya no está escuchando lo que este emisor está diciendo. Ahí el ruido son sus propios pensamientos. ¿Sí me siguen? Porque le están imposibilitando al receptor verdaderamente recibir el mensaje. Un ruido puede ser también una hoja impresa, manchada o con muy poca tinta, que cuando queremos leerla es muy clara, de tal suerte que algunas palabras son inteligibles. Ese es un tipo de ruido, ¿verdad? Ruido es cualquier cosa que me obstruye la comunicación. Tenemos un contexto, un contexto que hay que tomar en consideración para entender el sentido de la conversación, del mensaje. No es lo mismo que yo diga qué calor, un día caluroso, que yo diga qué calor en un día completamente frío, nublado, lluvioso, aunque son las mismas palabras, probablemente el día nublado y lluvioso yo lo esté diciendo de manera sarcástica. Entonces son las mismas palabras, pero el mensaje que estoy tratando de emitir es diferente. ¿Por qué si son las mismas palabras? Por el contexto. ¿Sí? Debemos de entender el contexto, por ejemplo, para entender los chistes. Si no hay un contexto, piensen ustedes. Contar un chiste en donde los demás no saben de qué se trata, nadie se ríe. Pero cuando se entiende el contexto, ahí sí se vuelve gracioso, ¿verdad? Bien, y también tenemos lo que sería retroalimentar, que tiene que ver con que el receptor busque la manera de confirmar lo que el emisor le está diciendo. Por ejemplo, bien, Carlos, entonces tú me estás diciendo que lo que te molesta de mí es que llegue tarde. Entonces Carlos dirá, no, no es eso lo que me está molestando. Me molesta, yo entiendo que puede haber mucho tráfico y que por eso llegas tarde. Lo que me molesta es tu tono burlón. Ah, mi tono burlón, ya entiendo. ¿Ven? Ahí estamos hablando de retroalimentación, porque el receptor pudo haber entendido algo muy diferente a lo que el emisor dijo. Acuérdense, lo señalé al principio. Una cosa es lo que quiero comunicar y otra cosa es lo que el receptor me está entendiendo. Entonces, con la retroalimentación, pues ya podemos estar seguros de que sí estamos alcanzando a entender a nuestro emisor, ¿verdad? Puede ser que el emisor me conteste, sí, efectivamente, me molesta mucho que llegues tarde. ¿Sí? Allí hay retroalimentación también. Bien, vamos ahora, para ir cerrando ya este tema, vamos a hablar de los diferentes tipos de comunicación y como nos vamos a dar cuenta, lo vamos a poder dividir en dos grandes áreas. Vamos a poder hablar de la comunicación verbal, ujú,
en donde estamos utilizando palabras, por eso se conoce como comunicación verbal, porque se utilizan palabras. Pero ojo, pueden ser palabras habladas o pueden ser palabras escritas. La comunicación verbal es aquella en donde se utilizan palabras. También podemos tener el caso de la comunicación no verbal. Entonces, obviamente, esto hace referencia a no utilizar palabras, pero sí comunicamos. Y el primer ejemplo es, de acuerdo a lo que estamos viendo en nuestra imagen, pues todo ese, digamos, gran canal o gran número de canales por los cuales podemos transmitir estas ideas y que pueden ser em, contacto visual. El que yo mire o no mire a mi interlocutor me está diciendo algo. Imagínense ustedes, entran a la oficina de su jefe, le dicen que quieren hablar con él sobre un tema importante. El jefe está en su computadora leyendo, escribiendo y les dice, mirando al monitor, ajá, sí, dime, ¿qué necesitas decirme? Ustedes se sentirían incómodos, ¿ya? Porque entonces está lanzando un mensaje de no me interesa lo que estás diciendo o me estás interrumpiendo. Allí hay una comunicación no verbal, porque lo que verbalmente me está diciendo es, sí, a ver, adelante, pero lo que me está diciendo no verbalmente es otro muy diferente. Los gestos de la cara, voltea y me pone cara, me hace muecas de desagrado y me dice, ¿qué necesitas? Y también aquí, aunque me está diciendo que necesitas el tono, entonces el tono también es parte de esa comunicación no verbal. La postura, ¿qué sucede si deja de escribir y mirar al monitor, voltea, se inclina hacia mí o al menos se gira hacia mí y me dice, adelante, te escucho? Ahí nos damos cuenta que nos está comunicando el hecho de que está interesado en lo que le vamos a decir. La distancia corporal, por ejemplo, la distancia corporal me dice qué tan allegada o no es una persona. No voy a ahondar mucho en esto porque más adelante en otra sesión lo vamos a trabajar. Por ahorita es importante nada más entonces señalar que la comunicación puede ser verbal o no verbal. Si es verbal puede ser oral o escrita y si es no verbal, una serie de cuestiones como el contacto visual, los gestos, la postura, el tono, la rapidez o la lentitud con la que se hable también. Características de los tipos de lenguaje. Bueno, esta comunicación verbal que decíamos hace ratito puede ser oral y nos dice que la comunicación oral suele ser espontánea. Es decir, no estamos pensando tanto lo que estamos diciendo. Tal vez en un momento como la grabación de este video, sí lo esté yo pensando detenidamente, pero mucho menos que, por ejemplo, cuando es escrito. Cuando es escrito, si estamos pensando qué palabras utilizar, cuáles no, cuáles son repetitivas, etcétera. La comunicación oral se ratifica. Cuando yo pregunto, me estoy explicando, acá no, yo no le puedo decir a los lectores, me estoy explicando, no lo hacemos, se omite. Cuando yo estoy hablando de manera verbal, cuando yo me estoy comunicando de manera verbal, utilizamos palabras que son propias de nuestro entorno, decíamos hace ratito. La lengua es viva, la lengua se modifica, entonces podemos utilizar modismos, podemos expresarlo a través de dichos, de rimas inclusive.
Cuando el lenguaje es escrito, no, debemos de ser objetivos, a menos que sea un escrito literario. Ahí sí se pueden utilizar, digamos, recursos del lenguaje como metáforas, como comparaciones, etcétera. El lenguaje oral yo lo voy a reforzar con mi expresión corporal, lo que decía, por ejemplo, ponerme más cerca de la persona, inclinarme hacia ella, abrir los brazos en señal de aceptación, o por el contrario, puedo cruzar los brazos como diciendo, eso no estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? En el caso del lenguaje escrito, es importante utilizar entonces las comas, los puntos y seguidos, los signos de admiración e interrogación y además los acentos, porque eso es lo que le va a dar sentido a esa comunicación. Un escrito sin signos, un escrito sin signos hace una lectura y una comprensión muy difícil. Repiten palabras. Sí, efectivamente, como es espontánea, como no estamos pensando en la utilización de las palabras, pues podemos ahí cometer algunas repeticiones. Cuando es escrito, si sucede eso, habría que eliminarlas y reestructurar nuestra oración. Es casi siempre informal, salvo en algunas situaciones muy concretas. Y cuando estamos comunicándonos de manera escrita, debemos buscar que el lenguaje sea formal, pero también sencillo. La comunicación oral es dinámica porque normalmente hay una relación entre el emisor y la persona que está escuchando. En esta ocasión no, porque estamos a distancia, pero cotidianamente sí es así, ¿no? Mientras que la escrita pues es estática. Eh, Algunas ocasiones puede llegar a ser dinámica, sobre todo, por ejemplo, cuando el escritor le pide al lector que piense, que recuerde o que realice una actividad. Se amplía con explicaciones, es muy difícil, seguramente ustedes han mandado un mensaje de texto queriendo explicar todo lo que quieren decir, pero pues es complejo. Por eso muchas veces si escribimos algún mensaje, terminamos mejor mandando un mensaje de voz, ¿verdad? Porque los mensajes de voz en muchas ocasiones pueden ser más amplios, más explicativos, más abarcativos. Y en el lenguaje escrito no, en el lenguaje escrito debe ser preciso y conciso. Precisamente por eso es la característica de arriba, es decir, que es reflexiva o razonada. Rompe la sintaxis, porque podemos hablar de diferente manera, pero si nuestra comunicación, sobre todo es una comunicación formal, ¿no? Hablábamos hace ratito, ya decíamos, esta función representativa. Si yo estoy hablando con una función representativa, um, debo de utilizar la sintaxis correcta, una sintaxis estructurada. Sucede que algunas palabras, dependiendo del contexto, puedan tener unos significados diferentes, pero como la comunicación oral, pues es espontánea y como decíamos aquí, es dinámica, podemos hacer esas aclaraciones, cosa que no es tan fácil en un texto escrito, razón por la cual, pues necesitamos ser precisos y concisos, ¿verdad? Y bueno, antes de terminar, am, hay que señalar que existen lo que vamos a denominar códigos semióticos. En toda nuestra comunicación siempre estarán presentes. Nos dice que los códigos semióticos son aquellos en donde la vista participa para determinar cualquier tipo de mensaje.
la vestimenta, las señales de tránsito, los símbolos patrios, los carteles, los afiches, etcétera. La comunicación se complementa con la vista, ¿no? Um, el color de las cosas, de las formas. Por ejemplo, sabemos que si vemos un semáforo, voy en el automóvil, hay luz roja, eso implica que tengo que detenerme. Eso es un tipo de comunicación, ¿eh? Por eso tenemos aquí estas imágenes. Sabemos que esto nos representa lo femenino, ¿no? El espejo de Afrodita o este símbolo de reciclaje, una persona inválida, dinero. Se dan cuenta, nos está comunicando a través de símbolos. Y también existe algo de lo que ya mencionamos y hablamos, que es el paralenguaje y que se refiere a todo tipo de señales que van a estar presentes en una emisión lingüística, como que tanto me acerco, si alzo o no las manos, si miro o no miro a mi interlocutor, si utilizo un tono de voz o una velocidad a la hora de hablar, todo eso es para lenguaje. Lo vamos a ver de una manera más detenida en nuestra siguiente sesión. Me gustaría que terminemos entonces ahora con la idea de que la comunicación incluye todo lo que decimos y cómo lo decimos, ¿verdad? A eso nos referimos. Por eso dice que tiene que ver las gesticulaciones, las actitudes, el tono de voz, el lenguaje del propio cuerpo. No es lo mismo que yo diga, te quiero, nada más así, a que diga, te quiero dando un abrazo, ¿verdad? Esto nos ha ido llevando a desarrollar lenguajes cada vez más complejos. Vamos a terminar hablando de los axiomas de la comunicación de un psicólogo, un investigador de nombre Paul Watzlawick. Él junto con otros investigadores, otros psicólogos, hablaron y señalaron, delinearon 5 reglamentos que les vamos a llamar axiomas de la comunicación y nos dice que el primer axioma de Watzlawick nos dice que es imposible no comunicar. Fíjense ustedes qué hermoso. Es imposible no comunicar. En todo momento estamos comunicándole al otro algo, aunque estemos en silencio. Si estamos en una reunión y no hablamos, tenemos el cejo fruncido, los brazos cruzados y la mirada vaga, la mirada distante, estamos comunicando que sentimos incómodos en ese lugar y hasta molestos. Por el contrario, si vociferamos mucho, alzamos las manos, nos jalamos el cabello, sonreímos, estamos comunicando que estamos bien en ese lugar y lo estamos proyectando a los demás, aunque alguien esté a 5 metros de mí y no escuche lo que estoy diciendo, le estoy comunicando algo. El segundo axioma me dice, toda comunicación tiene un nivel de contenido y uno de relación. Es decir, una cosa es lo que yo voy a comunicar y otra cosa lo que el otro está entendiendo. Aquí, por ejemplo, nos dicen, el esposo se retrae, se aleja un poco de la esposa recibe esa comunicación como que no es grata, ajá, se siente no grata ante los ojos del marido y entonces lo regaña. El esposo, al sentirse regañado, se retrae y entonces esto es el cuento de nunca acabar. La esposa le molesta esa retracción y lo regaña. Así se da la comunicación entre los seres humanos. Una cosa es lo que yo quiera comunicar
y otra cosa es lo que el otro puede estar entendiendo, claro, siempre desde su expectativa y su entendimiento. El tercer punto es la naturaleza de una relación depende de la gradación que los participantes hagan de las secuencias de comunicación entre ellos. Es decir, cada uno de ellos va a comunicarse con los otros de acuerdo a su conocimiento, a su experiencia, al nivel de conocimiento del idioma que tenga. Ujú. El penúltimo axioma de Valovik nos dice que la comunicación humana implica dos modalidades, la digital, es decir, la verbal, y la analógica o no verbal. Y por último, el quinto axioma de Paul Václavic nos dice que los intercambios de comunicación pueden ser simétricos o complementarios. Yo puedo recibir la misma comunicación de mi jefe o de un compañero de trabajo, pero la implicación, la significación que le dé, pues va a ser diferente. No es lo mismo que mi jefe me diga siéntate a que mi compañero me diga siéntate. Si tengo problemas de autoridad, yo sentiré que el siéntate de mi jefe es autorativo y eso me puede molestar. Y el que mi compañero me diga siéntate, pues puede ser una invitación, digamos, amistosa. ¿No? Va a depender mucho precisamente de mis experiencias, como ya lo hemos venido diciendo. Fíjense, este ejemplo me gustó mucho, dice este sujeto. Tengo serios problemas de comunicación con mi familia. ¿Y qué le dice su par? ¿Qué le dice su igual? Alguien que está en la misma cantina como él, ¿verdad? Digamos, se pone como en sus zapatos y le contesta. La culpa es de ellos, que no beben. ¿Qué le habría contestado su esposa? ¿O qué le habrían contestado sus hijos o su madre? ¿Ah? Pero con este caso, como son dos iguales, hay entendimiento, ¿verdad? Bien, por ahorita vamos a dejarlo aquí. Ha sido un gusto acompañarlos en esta primera sesión. Les invito para que estén al pendiente de la segunda. Muchas gracias.